¡Chao! La Fórmula 1 está a punto de cumplir 75 años desde su primer Gran Premio, por lo que es de imaginarse que durante todo este tiempo han ocurrido cientos de carreras en diferentes circuitos que al pasar el tiempo se han convertido en historia, leyendas puras del automovilismo, y otros que son conocidos por todo lo contrario. En un inicio, los grandes premios se corrían en circuitos que hoy en día la Fórmula 1 ni siquiera se tomaría el tiempo de voltear a ver. Pero sin embargo, años atrás, las reglas eran distintas, regalándonos pistas poco convencionales, permitiéndonos hablar sobre los circuitos más peligrosos de la Fórmula 1, desde los trazados más legendarios hasta los olvidados. Hoy vamos a recorrer esos lugares donde los pilotos realmente pusieron a prueba su vida, luchando contra la naturaleza, la falta de seguridad y a veces contra ellos mismos. ¿Estás listo para una nueva dosis de Fórmula 1? Arrancamos. Circuito de Pescara. Empezamos este viaje por la historia del automovilismo con uno de los circuitos más largos y peligrosos que jamás haya existido, el circuito de Pescara en Italia. Ubicado en Pescara, una localidad de Italia central, que divide a la ciudad por un río que lleva el mismo nombre, Pescara. Como dato histórico que no podemos saltar, es que este circuito tuvo su primera carrera en 1924, pero claramente no de la Fórmula 1, sino de autos deportivos de 12 horas, cuyo vencedor fue el equipo Alfa Romeo, pero el piloto fue nada más y nada menos que el icónico Enzo Ferrari, fundador de la icónica marca italiana Ferrari. Este circuito es conocido por su peligro inminente. Basta con ver su trazado en forma triangular, similar a la de una rebanada de pizza o un Dorito. Y aunque la imagen parece relativamente inofensivo, la cruda realidad es todo lo contrario. Este trazado con más de 25 kilómetros estaba lleno de peligros. Trazados con baches, curvas peligrosas, frenadas fuertes, velocidades altas, todo esto en un escenario hostil, pasando por calles y pueblos fuera de la ciudad. Tanta era la preocupación de la velocidad y riesgos que este circuito vio la primera chicane artificial, justo antes de la meta. Esto con el fin de reducir la velocidad al entrar a los pits, y así evitar accidentes al entrar a altas velocidades. Este gran premio tiene un récord en la Fórmula 1, el cual es por ser el circuito más largo que albergó un gran premio en la Fórmula 1, con una longitud de 25.801 metros. Para darnos una idea, el circuito más largo en la actualidad es el icónico Spa-Francorchamps, con apenas 7 kilómetros. Sin embargo, este gran premio de la Fórmula 1 solo tuvo una edición en 1957, tanto así que Enzo Ferrari no mandó a sus pilotos a competir. En esta edición, la pole position fue con un tiempo de 9 minutos con 44 segundos y 600 milésimas por el legendario y conocido argentino Juan Manuel Fangio, el cual en la carrera de 18 vueltas le fue arrebatada la victoria por el piloto británico Stirling Moss. Esta carrera tuvo una duración de 3 horas, algo que hoy en día es complicado de ver, pero que dejó claro a la Fórmula 1 que esta pista era una locura. Posterior a este año ya no se volvió a correr en el Gran Circo, pero sin embargo quedó en la historia de los circuitos más peligrosos de la Fórmula 1. Circuito de Reims. No es de extrañarse que la mayoría de los circuitos inexistentes de la Fórmula 1 estén en Europa. Y en Francia nos encontramos al circuito de Reims, ubicado al sudoeste de la ciudad de Reims y de Goes. Un circuito que fue el afortunado de tener un gran premio en el primer año de la Fórmula 1, y que en toda su historia albergó 9 grandes premios, siendo el primero en 1950 y el último en 1966. Este trazado era peligroso, principalmente por sus enormes y largas rectas, dado a que los autos alcanzaban enormes velocidades gracias al efecto slipstream, el cual hacía que cualquier auto que viniera atrás de otro en la recta alcanzara una velocidad mayor al tener menos resistencia al aire, logrando velocidades increíbles y aumentando el riesgo. No fue de esperar que después del primer gran premio se modificara su trazado, así que vamos a darle una repasada a sus modificaciones. De 1926 a 1951 mantuvo un circuito de 7.8 kilómetros, pasando por la ciudad de Goes, pero con increíbles rectas que superaban los 2.2 kilómetros en cada una de ellas, un poco más larga que la recta más larga de la Fórmula 1 actual, ubicada en el circuito de Bakú en Azerbaiyán con menos de 2.2 kilómetros. En 1952 se modificó, se eliminó el paso por la ciudad Goes y tenía ahora una recta más,
con una longitud de 7.1 kilómetros que en vez de ayudar solo logró una curva menos, manteniendo aún las rectas. En 1953 se modificó ahora con el circuito aún más largo y aún con rectas más largas, con una distancia de 8 kilómetros con 347 metros. Y después de 3 modificaciones, al final en 1954 tuvo su última modificación, únicamente en la última curva, pasando de ser una curva cerrada a 90 grados a una poco más estándar, terminando este circuito con una longitud de 8 kilómetros con 302 metros, solo 45 metros menos que la versión anterior. Este circuito era peligroso por sus velocidades y muy pocas escapatorias en las rectas, con monoplazas aún no tan avanzados, pero que sin embargo no impidió que se corriera y que varios pilotos fueran victoriosos, como lo fue de nuevo Juan Manuel Fangio, que ganó en 2 ocasiones, en la segunda edición en 1951 y en el trazado más largo en 1953. Este circuito ya no albergó ningún premio desde 1966, pero que sin duda es uno de los más peligrosos de la Fórmula 1, debido a la época, largas rectas, velocidades altas, monoplazas poco desarrollados y medidas de seguridad casi nulas, quedando así como uno de los circuitos más peligrosos de la Fórmula 1. Si el video te está gustando, te invito a que te suscribas y dejes tu me gusta. Así este canal llegará a más fanáticos del mundo motor y de la Fórmula 1. Al mismo tiempo, me haría muy feliz. Continuamos. Nürburgring. Si hablamos de la pista más temida en la historia de la Fórmula 1, hemos llegado al lugar correcto. De seguro has escuchado de Nürburgring, en Alemania. Este trazado de 22,8 kilómetros de longitud se ganó el apodo de El Infierno Verde, no solo por su diseño extremadamente técnico, sino también por las historias de accidentes que marcaron su historia. El Nürburgring es conocido por su combinación de curvas cerradas, bajadas, subidas y sectores de alta velocidad que lo convierten en un reto para todos los pilotos, aún los más experimentados. Más de 70 curvas están repartidas a lo largo de su recorrido, y la complejidad del trazado requiere una concentración y un control total. Pero no solo es largo, sino que también es extremadamente peligroso, debido a su ubicación en un entorno natural donde la vegetación y la topografía dificultan la visibilidad y hacen que los errores sean fatales. Este circuito ha sido escenario de innumerables tragedias. Uno de los más populares es el accidente de Niki Lauda en 1976. Casi le costó la vida. Aunque el piloto sobrevivió, su recuperación fue un testamento de su resistencia y de lo peligroso que puede ser esta pista. Y es que el riesgo Nürburgring es tan alto que incluso los pilotos más atrevidos no se sienten inmunes a su desafío. La falta de escapatorias, las vallas de seguridad obsoletas y la ausencia de zonas de drenaje en algunas partes del trazado hacen que cualquier desliz o error de cálculo sea una receta para el desastre. A lo largo de las décadas, muchos pilotos y coches han caído en las garras de este circuito, y lo que una vez fue considerado un lugar sagrado de la velocidad también pasó a ser una auténtica pesadilla para todos los competidores. Después del accidente de Niki Lauda en Nürburgring, fue retirado de las competencias de la Fórmula 1 en 1976 debido a su falta de seguridad. Sin embargo, sigue siendo una referencia de la velocidad, el peligro y la historia del automovilismo. Hoy en día, aunque se sigue utilizando para eventos de turismo y competencias menores, su legado como el circuito más peligroso de la Fórmula 1 es inalterable. Circuito de Mónaco. Ahora nos dirigimos a uno de los circuitos más icónicos, pero también más peligrosos, el circuito de Mónaco. El único circuito que ha estado en todas las ediciones de la Fórmula 1 y cuna del automovilismo, ubicado en las estrechas calles de Montecarlo. Este trazado es famoso por su glamour, sus visitas al mar Mediterráneo y su lujo, pero no podemos olvidarnos de su gran desafío para los pilotos. Mónaco es un circuito urbano, lo que significa que las barreras de seguridad están justo al lado de la pista. Cualquier error, por pequeño que sea, puede terminar en una colisión fatal. Las calles angostas y curvas cerradas requieren una precisión absoluta y no dan espacio para el error. Además, al ser un trazado sin escapatorias, una vez que pierdes el control, visitas las paredes y te recuerdan de lo peligroso que es. La pista mide solo 3.3 kilómetros, pero las 19 curvas son todo un desafío. Algunas de ellas, como la famosa curva del casino, son realmente difíciles de controlar, y especialmente cuando la pista está resbaladiza debido a la humedad
o la lluvia. A pesar de la falta de zonas de escape, la alta velocidad y las altas probabilidades de accidentes en Mónaco son altas. Es un circuito que sigue siendo muy querido por los pilotos, y cada victoria en sus calles estrechas es considerada como un logro monumental. Es la joya de la Fórmula 1. Todos los pilotos mantienen que si ganas en Mónaco, serás para siempre historia. Pero no solo es el diseño lo que lo hace peligroso este circuito. El clima de la región puede cambiar rápidamente de seco a lluvioso. Y la visibilidad limitada en algunos puntos, como en el famoso túnel, hacen que los pilotos deban ser extremadamente cautelosos. Y por supuesto no podemos olvidar las historias de pilotos que han sufrido accidentes y han logrado bastantes éxitos, como Ayrton Senna, que vivió algunos de sus momentos más gloriosos en Mónaco. Mónaco es sinónimo de peligro, y aunque la pista ha mejorado en cuanto a medidas de seguridad con el tiempo, sigue siendo un lugar donde cada vuelta cuenta. Las barreras están tan cerca que la mínima distracción puede ser la última, y las velocidades alcanzadas en las rectas solo aumentan el riesgo de cualquier error, y con los monoplazas cada vez más grandes, este riesgo aumenta proporcionalmente. A pesar de su peligro, no podemos dejar de admirar la belleza y el desafío que presenta Mónaco. Es un lugar donde los pilotos más valientes se enfrentan a las calles más peligrosas, y donde los que logran dominarlo se ganan un lugar en la historia del automovilismo para siempre. Circuito de Spa-Francorchamps. Y llegamos a otro de los grandes iconos del automovilismo, el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica. Aunque este circuito es conocido por su emoción y exigencia técnica, no podemos pasar por alto los riesgos que implica. Spa tiene una de las combinaciones más desafiantes de curvas y cambios de elevación que existen, lo que lo convierte en un terreno peligroso, incluso para los pilotos más experimentados. Con una longitud de 7 kilómetros, Spa no solo es el circuito más largo actual de la Fórmula 1, sino que está situado en una región montañosa, lo que significa que las subidas y bajadas constantes ponen a prueba la habilidad de los pilotos para mantener el control a las altas velocidades que pueden llegar a obtener. Y ni hablar de las famosas curvas como Eau-Roche y Blanchimont. Curvas que se toman con pedal a fondo y con elevaciones variables en cuestión de milésimas de segundo. Eau-Roche en particular es famosa por su combinación de subidas y curva cerrada, donde los pilotos enfrentan fuerzas G impresionantes y corren un alto riesgo de perder el control si no logran un ángulo perfecto. Además de sus exigentes curvas, Spa es también conocido por su clima impredecible. Las lluvias repentinas y la niebla son comunes, y en un circuito tan largo, esto puede hacer que una parte de la pista esté seca mientras la otra esté completamente mojada. Las condiciones cambiantes hacen que Spa sea aún más peligroso, ya que obliga a los pilotos a estar en alerta constante y adaptarse rápidamente a la pista. Y no podemos hablar de Spa sin mencionar a los accidentes que han ocurrido, como fue en 1998. Provocó una de las escenas con mayores abandonos, creando un caos de destrucción, sin embargo, también con víctimas mortales, como el caso de Anthony Hubert, que en una competición de Fórmula 2 sufrió un fatal accidente, y que hoy en día se le rinde con respeto, tributo y cariño. A lo largo de los años, muchos pilotos han perdido el control en las curvas rápidas y los cambios repentinos de dirección, pero a pesar de sus peligros, Spa sigue siendo uno de los favoritos para los pilotos. La sensación de correr por este circuito, cruzar Eau-Roche y sentir la velocidad en cada recta es una experiencia única. Pero no se engañan, es una pista que aunque hermosa, exige respeto. Cualquier error puede costar caro. La Fórmula 1 es un deporte increíble, pero hay que tener respeto por todos los pilotos que en la búsqueda de la máxima seguridad de la que gozamos hoy en día, partieron de este mundo. Pero dejando claro algo, la seguridad de los pilotos va por encima de cualquier espectáculo mediático. Hasta aquí el video de los circuitos más peligrosos de la historia. Te invito a que te suscribas a mi canal Escudería Patrón, dejes tu me gusta y lo más importante, comenta cuál es el circuito que para ti es el más peligroso. Estaré encantado de leer tu comentario. Nos vemos. Hasta la próxima. Arrivederci.